Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Bienvenido al lado sobrenatural de Estados Unidos, con Ted Autor Soulforger 01 con un osito de peluche mal hablado, un sistema de invocación inactivo y un pasado que se niega a permanecer enterrado. La verdadera batalla de Rango apenas comienza. Tras años en África como sicario ladrón de sueños, Rango Winchester regresa a Nueva York para adoptar a su sobrina huérfana, solo para descubrir que el dinero y la violencia no pueden resolverlo todo. Para construir una vida legal, se ve obligado a regresar a las sombras de la ciudad, donde el crimen, las fuerzas ocultas y los secretos familiares enterrados comienzan a aflorar. 26. Capítulo 26. Nadie es mejor que yo en exorcismo. Capítulo 26. Nadie es mejor que yo en exorcismo. La noche del sur de California era cálida y cercana, el tipo de calidez que se instalaba en tu piel y permanecía allí. Un hombre indio caminaba rápidamente por la acera, con una maleta en una mano y la mano de un niño pequeño en la otra. Sus pasos eran rápidos, más rápidos de lo necesario para un paseo casual. Su mirada se desvió, apenas, hacia las sombras tras él. Y había buenas razones para ello. A unos 12 metros de distancia, moviéndose con cuidado y sin prisa entre los charcos de luz de la calle, estaba Rango. Con el cigarrillo apretado entre los dientes, las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada. Realmente no podía entender esto. Habían acordado, o al menos, Rango había dado por sentado que habían acordado, que las cosas volverían a empezar donde las habían dejado. Que tras años separados, tras la distancia, el silencio y todo lo que había pasado entre tanto, habría tiempo para resolverlo. Juntos. Nunca había sido tan ingenuo como para pensar que ella se quedaría sentada en casa esperando. Él no era ese tipo. Incluso en África, cuando se acostaba con hermosas sudafricanas los fines de semana, se decía a sí mismo que estaba bien. Que probablemente ella se lo estaba pasando igual de bien en Los Ángeles, que la culpa no importaba porque ambos simplemente estaban sobreviviendo. Pero casado, esa era una línea que él no esperaba que ella cruzara. Y no solo casada. Casada con un indio. Con un hijo. Rango apretó la mandíbula. Mordió la colilla y siguió caminando. La imagen de Gloria con un indio, en una cama en algún lugar, riendo, feliz, completamente conmovida, negó con la cabeza. Desechó el pensamiento. Mantuvo la vista fija en el hombre que tenía delante. Unos minutos después, el indio aminoró la marcha. Dobló una esquina. Y Rango, siguiéndolo a distancia, dobló la misma esquina y se detuvo. Una calle residencial. Tranquila. El típico barrio del sur de California donde las casas eran pequeñas pero bien cuidadas, bungalows de 1 y 2 plantas, apartados de la acera tras pequeños trozos de césped y alguna que otra palmera. Una luz cálida se filtraba por las ventanas. Un perro ladraba en algún lugar, a lo lejos. Nada de eso fue lo que hizo que Rango se detuviera. Lo que le hizo detenerse fue el árbol. Un roble viejo y ancho, con sus ramas extendidas en todas direcciones como brazos extendidos. Y cubriendo esas ramas, docenas y docenas de ellas, ondeando suavemente con la brisa nocturna, había cintas amarillas. Cintas. Por todas partes. Tantas que, a la luz de la farola, el árbol parecía de oro. Deslumbrante. Casi agresivo en su brillo. Rango lo miró fijamente durante un largo momento. Más adelante, el indio ya había llegado al porche de una pequeña casa de 2 pisos, la del roble en el jardín. Temblaba. Temblaba de verdad, visiblemente, con esa clase de nerviosismo intenso que solo se siente cuando alguien está a punto de conseguir algo que anhelaba con desesperación. Llamó a la puerta. Fuerte. Rápido. El golpe de un hombre que no podía esperar ni un segundo más. Rango, moviéndose por instinto, se deslizó de lado a la sombra de un seto y pegó la espalda a él. Invisible. Observando. La puerta se abrió.
Una mujer salió al porche. Y a Rango se le cayó el estómago. Era impresionante. Eso era lo primero, lo que te impactaba antes que nada. Casi perfecta, como lo eran algunas personas. El tipo de rostro y figura que te hacía detenerte y mirarla sin querer. Cabello oscuro, rasgos marcados, una intensidad serena que irradiaba incluso en su silueta. Gloria. Su Gloria. Ella estaba allí. De pie en la puerta de una casa ajena. Y el hombre indio también estaba allí, en el porche, mirándola con una expresión de pura y temblorosa esperanza. A Rango se le encogió el pecho. Algo frío y pesado se apoderó de sus entrañas. Exhaló lentamente por la nariz y empezó a darse la vuelta. Debería irse. Debería irse ya, antes de ver nada más, y luego otra mujer salió de la casa. De piel oscura. De ascendencia india, como el hombre. Un poco más baja que Gloria, con un rostro cálido y ojos bondadosos que brillaban por las lágrimas. Empujó a Gloria en el porche y corrió, bajó los 2 escalones, cruzó el pequeño patio, y se arrojó a los brazos del hombre indio. Se abrazaron. Fuerte. Apretado. Ese tipo de abrazo que lleva años de distancia. Y entre ellos, el niño miró a la mujer y dijo con voz entrecortada por la emoción: «Mamá». Rango se congeló. Se quedó allí, medio girado para irse, y observó la escena que se desarrollaba frente a él. Oh. Ah, claro. La esposa del indio. La mujer a la que había intentado recuperar desesperadamente. Aquella por la que había traído a su hijo al otro lado del país para encontrarla. No era Gloria. Era su colega. La mujer con la que vivía Gloria. Una vecina. Una amiga. Alguien que vivía en la misma casa, o al lado, o... Las piezas encajaron en su lugar, una tras otra, como una cerradura con combinación que se abre de golpe. Gloria no estaba casada. Gloria no estaba con nadie. Gloria acababa de estar aquí. En este patio. Observando a su amiga reunirse con su esposo, y su expresión, la que Rango podía ver ahora con claridad, desde su lugar en las sombras, era una mezcla compleja y dolorosa de alegría, envidia y algo más solitario que ambas. Hace unos años, Gloria también tenía novio. Un amigo de la infancia. Habían crecido juntos, habían entrado a la misma universidad, eran la pareja a la que todos a su alrededor miraban y pensaban: sí, es la pareja de verdad. Y luego, menos de un año después, abandonó el estudio. Le había dejado una carta. «Espérame», decía. «Cuando haya ganado lo suficiente, volveré. Me casaré contigo». Y luego, nada. Ni llamadas. Ni visitas. Solo alguna carta ocasional, con semanas o meses de diferencia, escrita con un nombre falso, enviada desde lugares que no encontraba en el mapa. Pasaron los años. Las cartas seguían llegando, pero cada vez con menos frecuencia. Y Gloria seguía esperando, en las horas de silencio, leyéndolas una y otra vez en la oscuridad, y preguntándose cuánto tiempo más podría seguir haciéndolo. Ella realmente no lo sabía. Gloria se apartó de la familia reunida, secándose los ojos con el dorso de la mano, y empezó a caminar de vuelta hacia la puerta. Hacia la calle. Hacia casa, donde quiera que estuviera desde allí. Y Rango salió de la sombra. Al principio no dijo nada. Simplemente se quedó allí, bajo la farola, con las manos en los bolsillos y el cigarrillo frío entre los dedos. Gloria lo vio. Ella se detuvo. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. El cálido aire de California los separaba como algo sólido. Entonces los labios de Gloria se separaron. «Ran», su voz salió apenas un susurro. «Rango». Sus ojos eran enormes. Incrédulos. Como si estuviera mirando a un fantasma, como si estuviera mirando algo que había perdido y que acababa de regresar a la luz. Rango sonrió. Abrió los brazos con naturalidad, como cuando regresabas de un resfriado prolongado y querías que alguien supiera que por fin estabas allí. «Oye», dijo. Gloria lo miró fijamente durante un instante más. Y luego ella corrió. No con gracia, no como en las películas, con la cámara lenta y el viento en el pelo. Corría como la gente de verdad corre cuando no ha visto a alguien en años y su cuerpo se mueve más rápido de lo que su mente puede captar. La falda levantada en una mano, la otra extendida, y Rango pensó, sin que nadie se lo pidiera, en Forrest Gump y Jenny en el monumento a Washington. Esa escena. La carrera. El alcance. Los años de distancia condensados en un solo instante. Excepto que estaba bastante seguro de que su papel en esta versión de la historia era muy diferente. Más Jenny que Forrest, siendo sincero consigo mismo. Gloria lo alcanzó. Y le dio una bofetada en la cara. Grieta.
El sonido era nítido y limpio en la calle tranquila. Rango giró bruscamente la cabeza. Se llevó la mano a la mejilla, lenta y automáticamente, y parpadeó, mirándola fijamente. Gloria, grieta. La segunda bofetada cayó en la misma mejilla, más fuerte que la primera, con suficiente fuerza como para doler. La expresión de Rango cambió. La culpa y la dulzura que habían estado presentes en su rostro hacía un segundo se intensificaron. La señaló con la mandíbula apretada. Si me pegas una vez más, dijo rotundamente, no seré educado al respecto. Bastardo. El rostro de Gloria era un desastre. Lágrimas, furia y alivio, todo a la vez. Lo señaló con un dedo tembloroso, y su voz se quebró en cada palabra. Desapareciste. Durante años. Ni una sola llamada, ni una sola palabra. Te fuiste sin más y no sabía si seguías viva. Gloria, empezó Rango, y entonces Gloria se le echó encima. Ella lo besó. Fuerte. Desesperadamente. Como quien besa cuando lleva demasiado tiempo conteniéndose y la presa finalmente se rompe. Sus piernas lo rodearon por la cintura, sus manos se cerraron tras su cuello, y se apretó contra él con una fuerza que decía años, anhelo y no te atrevas a desaparecer de nuevo, todo a la vez. Rango la atrató, un brazo alrededor de su cintura, el otro deslizándose hacia arriba para acunar su nuca, y le devolvió el beso. Profundo. Lento. La culpa que había estado asentada en su pecho toda la noche no desapareció del todo, pero se transformó en algo más cálido, algo que se sentía más como gratitud que cualquier otra cosa. Él la apoyó contra la pared, presionándola suavemente contra ella, y la mantuvo allí. Sus labios sobre los suyos. Sus dedos en su cabello. La cálida noche californiana los envolvió como si intentara mantenerlos unidos. Entra, murmuró Gloria contra su boca, sin aliento, entre risa y llanto. Ahora. Por favor. A Rango no le hizo falta decírselo 2 veces. La levantó, con cuidado, con un brazo debajo de sus rodillas, y la llevó hacia la puerta principal a un ritmo que sugería que había estado pensando en ello durante mucho tiempo. Detrás de ellos, el hombre indio, su esposa y su pequeño hijo estaban de pie en el porche, mirándolos a ambos desaparecer dentro de la casa, con el tipo de expresión unificada y desconcertada que solo viene de ver algo que absolutamente no esperabas ver esa noche. El personaje de Gloria está inspirado en el papel interpretado por Jennifer Connelly en The Hot Spot, la película de 1990. Una mujer definida por una fuerza silenciosa, anhelo y el tipo de belleza que domina una habitación sin intentarlo. A la mañana siguiente. La luz del sol se filtraba a través del espacio entre las cortinas, finas, doradas, perezosas, y caía directamente sobre el rostro de Rango. Gimió. Levantó una mano para bloquearlo. Parpadeó, lenta y pesadamente, y giró la cabeza para mirar el reloj de la mesita de noche. Mediodía. Lo miró fijamente un segundo. Mediodía. No había dormido más allá de las 8 en meses. Este era el sueño más largo, profundo y completamente inconsciente que había tenido desde que regresó a Norteamérica. Dejó escapar un largo suspiro y dejó que su cabeza hundiera nuevamente en la almohada. Luego su mirada se dirigió hacia abajo. Gloria estaba acurrucada contra él, acurrucada contra su pecho, con un brazo suelto sobre sus costillas y la cara pegada al hueco de su hombro. Su cabello estaba revuelto, enredado y pegado a sus mejillas donde el sudor se había secado durante la noche. Tenía marcas en el cuello. Tenues líneas rojas, de esas que aparecen después de una noche en la que ninguno de los dos había sido especialmente cuidadoso con la delicadeza. Y en la clavícula, apenas visible por encima del borde de la sábana, un moretón que ya se estaba volviendo morado en los bordes. Rango se miró. Arañazos en los brazos. En el pecho. A lo largo de los costados. El tipo de daño que parecía menos propio de una pelea y más propio de alguien que lo había arañado toda la noche y disfrutado cada segundo. Dios mío, pensó, con algo entre divertido y ligeramente alarmado. Parece que perdí una ronda con Freddy Krueger. Extendió la mano con cuidado y apartó un mechón de cabello de la cara de Gloria. Sus dedos eran delicados, casi imperceptibles. Gloria se movió. Un leve ceño le arrugó la frente y entonces abrió los ojos, lentos, borrosos, de esa especie de semidespierto que tarda unos segundos en llegar del todo. Ella lo miró. Parpadeó. Y entonces una pequeña, cálida y ligeramente avergonzada sonrisa se dibujó en su rostro. Buenos días, dijo Rango en voz baja. Gloria tarareó, un sonido suave y perezoso, y se acercó más a él, frotando su mejilla contra su pecho como un gato que busca el lugar más cálido en un rayo de sol. Luego, tras un momento, levantó la vista.
y la sonrisa se desvaneció, apenas un poco, reemplazada por algo más serio. Más inquisitivo. ¿Te vas? Preguntó. Simplemente. Directamente. Sin preámbulos. Rango negó con la cabeza inmediatamente. No. No me voy. Y no me voy a ir otra vez. Las palabras sonaron tal como él las quería. Firmes, claras, sin margen de maniobra. Gloria estudió su rostro un instante, buscando la grieta, la salvedad, el pero. No encontró ninguno. Ella sonrió de nuevo, más ampliamente esta vez, aliviada, y se inclinó para besarlo. Rápido y cálido. Entonces se recostó contra él y empezó a hablar. Al principio en voz baja, luego con más ímpetu, como hablaba la gente cuando llevaba mucho tiempo guardándose algo y por fin tenía a alguien a quien contárselo. Sobre los años que llevaba desaparecido. Sobre lo sucedido. Sobre dejar su antiguo trabajo, el de la empresa del centro, donde su jefe le había hecho la vida imposible, mucho más allá de exigirle horas extras. Renuncio, dijo, con voz firme y serena. Encontré algo mejor. Un concesionario de autos usados, de hecho. Un lugar pequeño por aquí. El dueño es decente. Paga lo justo. No es glamuroso, pero es mío, ¿sabes? Lo construí desde cero. Rango escuchó. Asintió. Y cuando ella mencionó el acoso en su antiguo trabajo, algo en su expresión se quedó muy quieto, esa clase de quietud que quienes lo conocían bien reconocían como peligrosa. Pero no dijo nada al respecto. Ahora no. Ya habría tiempo para esa conversación más tarde. En lugar de eso, se movió, se apoyó en un codo y la miró con algo cálido y ligeramente culpable en sus ojos. Gloria. Gané mucho dinero estando en el extranjero. Y compré una casa en Nueva York. Una de verdad. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Vuelve conmigo. Los dos. Ya lo arreglaremos juntos. Los ojos de Gloria se abrieron de par en par, brillantes, sorprendidos y esperanzados, de una manera que la hacía parecer más joven de lo que era. ¿Nueva York? Repitió. Nueva York, confirmó. Y te daré lo que quieras hacer. Sin compromisos. Lo que te haga feliz. Hizo una pausa. ¿No siempre dijiste que tu sueño era abrir una floristería? La forma en que su rostro cambió cuando dijo eso, la forma en que la esperanza en sus ojos se agudizó hasta convertirse en algo casi feroz, le dijo todo lo que necesitaba saber. Pero entonces dudó. Se mordió el labio. Y negó con la cabeza, apenas. Quiero. Dios mío, quiero. Apretó la frente contra su hombro. Pero mi jefe, el del concesionario, ha sido muy bueno conmigo. De verdad. Y una de las otras chicas que trabaja allí ha estado enferma últimamente, y ya andamos cortos de personal. Si me levanto y desaparezco ahora mismo, ¿enfermo cómo? Preguntó Rango. ¿Como con gripe? ¿Llamar para avisar que está enfermo? Gloria se quedó callada un momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, más tranquila, con un matiz que no era exactamente miedo, pero se acercaba. Lleva días así. Y no es una enfermedad normal. Tragó saliva. Su rostro ha cambiado. Su voz ya no suena como la de ella. Dice cosas horribles, y después no recuerda nada. Es como si, la voz de Gloria se apagó, y sus ojos se encontraron con los de Rango con una expresión a medio camino entre la vergüenza y el miedo genuino. Es como si estuviera poseída, terminó, en un susurro apenas superior. Rango se irguió. Algo se iluminó en sus ojos. La misma chispa que aparecía cada vez que algo sobrenatural cruzaba su radar. Alerta. Interesado. Hambriento. Extendió la mano y con un dedo le levantó la barbilla de Gloria, para que lo mirara directamente. Y sonrió, seguro, tranquilo, esa clase de sonrisa que decía, esto es precisamente lo mío. Llévame a verla, dijo. Más tarde. Si de verdad está poseída, puedo encargarme. Gloria parpadeó. Lo miró fijamente. ¿Tú? ¿Puedes con ello? Negó con la cabeza lentamente, incrédula. Rango, no eres sacerdote. No haces exorcismos. ¿Qué vas a? Confía en mí, dijo Rango, y se inclinó hacia él, lo suficientemente cerca como para que Gloria pudiera ver la absoluta y profunda certeza en su expresión. Nadie, dijo en voz baja, es mejor que yo en exorcismo. 27. Capítulo 27. El tío Ted está lleno de infinitas ideas. Capítulo 27. El tío Ted está lleno de infinitas ideas. A diferencia de Rango, que estaba inmerso en un suave abrazo, el ambiente en casa, en Long Island, Nueva York, a 5.000 kilómetros de distancia, era excepcionalmente fresco y tranquilo.
Emma estaba sentada erguida en el sofá, con las piernas elegantemente cruzadas, las manos apoyadas sobre las rodillas y los tacones de sus zapatos golpeando ligeramente el suelo con un ritmo. Detrás de ella, Megan, que tenía aproximadamente su misma altura, peinaba cuidadosamente su largo cabello, mientras sus dedos tejían hábilmente el cabello de Emma en dos largas trenzas francesas. Antes de que Rango se fuera, había programado la voz de Emma en los protocolos de comando de Megan. En su ausencia, Megan no solo era responsable de atender las necesidades diarias de Emma, sino también de protegerla de cualquier daño. A Megan le resultó bastante fácil esta responsabilidad. Después de todo, como robot acompañante, fue desarrollada inicialmente para acompañar a niños que carecían de familiares, brindándoles amor y protección. ¿Qué hay para almorzar?, preguntó Emma casualmente. Alitas de búfalo, sopa de maíz con jamón y la sopa de almejas de Nueva Inglaterra que pediste específicamente esta mañana. Aunque seguía siendo esa voz electrónica sintetizada, el tono de Megan era mucho más suave y gentil que cuando les hablaba a Rango y Ted. Como robot acompañante, tenía una afinidad natural con los niños. Emma sonrió satisfecha después de escuchar sus palabras. Desde que Rango la sacó del orfanato ese día, estaba cada vez más satisfecha con su vida actual. No solo tenía un tío genial y divertido que la adoraba, sino que también tenía un amigo robot que escuchaba cada una de sus palabras y le contaba historias todas las noches. Incluso cuando estaba de mal humor, podía matar tranquilamente unas cuantas figuritas animadas en el museo por la noche, y esa sensación de control le proporcionaba un inmenso placer. Si hubiera sabido que esto pasaría, debería haber matado a ese hombre antes. Sin embargo, no todo salió tan bien. Zas, 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 el sonido del inodoro al tirar de la cadena provenía nuevamente del baño que estaba al final del pasillo. Era la tercera vez consecutiva. Emma aumentó inconscientemente la frecuencia del rebote de sus piernas, el sonido de sus talones golpeando el suelo se hizo más rápido, revelando su irritación interna. Poco después, Ted, con un cigarrillo colgando de su boca, emergió perezosamente del interior, rascándose el muslo. Al ver a Emma peinándose en la sala de estar, rápidamente apagó su cigarrillo y lo arrojó al cenicero. Rango le había advertido previamente que no fumara delante de Emma, y aunque estaba un poco molesto, exponerla al humo de segunda mano le parecía bastante de baja calidad. Tosió levemente, fingiendo madurez, y se sentó en el sofá de enfrente, luego cogió una revista de apuestas deportivas y comenzó a leer. Emma lo miró discretamente, con los ojos llenos de disgusto. Ella lo había intentado, pero realmente no le podía gustar ese osito de peluche que caminaba y hablaba. No solo maldecía constantemente, sino que también hacía ruidos extraños con frecuencia por la casa, y a veces incluso leía revistas Playboy al aire libre. Sus palabras y acciones vulgares constantemente empujaban los límites de Emma. Lo que más le molestaba era que su tío, quien era su persona más cercana, se preocupaba mucho por él. No solo le pedía su opinión sobre muchas cosas, sino que además eran inseparables, a veces incluso se bañaban juntos. No podía soportar que la persona que más amaba estuviera con esa molesta criatura todo el tiempo. Tío Ted. Enterrando todos sus pensamientos, Emma reveló la sonrisa que había practicado innumerables veces y dijo dulcemente: parece que no te lavaste las manos después de salir del baño. ¿Lavarme las manos? Ted se rió al oír esto. ¿No creerás que cagué ahí dentro? Por favor, ya es mediodía. Los osos solo hacemos nuestras necesidades al anochecer. Entonces, ¿qué hacías ahí dentro tanto tiempo?, preguntó Emma tras un momento de silencio. Ted se encogió de hombros y explicó. Quería comprar un billete de lotería, pero no quería salir, así que tiré todos mis dólares por el inodoro, solo para fingir que ya había comprado uno. Emma se quedó aún más en silencio después de escuchar esto. Por cierto, Megan, ¿está lista la comida? ¿Hay algo que me guste?, preguntó Ted, estirándose con naturalidad. Rango me dijo antes de irse que me centrara en los gustos de Emma estos días, así que hoy lo hice según sus gustos, respondió Megan con sinceridad. Emma, murmuró Ted con tristeza. Desde que la pequeña llegó a casa, Rango había centrado toda su atención en ella. Incluso había pasado mucho tiempo desde que cantaron juntos la canción del trueno. ¿Qué tipo más parcial? Un momento después, se sirvió el almuerzo. Megan colocó cuidadosamente una servilleta en el regazo de Emma. Emma removió suavemente la sopa en su tazón y preguntó con naturalidad. Tío Ted, tengo una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Ah, sí? Dispara, dijo Ted con curiosidad. Emma frunció el ceño levemente y dijo con seriedad.
Si alguien siempre dice cosas muy desagradables, lo que te molesta muchísimo, pero en cierto modo no eres rival para esa persona, ¿cómo manejarías tu relación con esa persona? Pregunta interesante. Ted pensó un momento y dijo. Haría como si no los hubiera oído, me iría a casa, me enfurruñaría solo, me quedaría en la cama imaginando cómo les reprendería al día siguiente, incluso imaginando cómo reaccionaría si nos peleábamos. Luego, si me los encontrara al día siguiente, cruzaría la calle desde muy abajo y fingiría que no los vi. Esta vez, no solo Emma, sino incluso Megan lo miraron en sorprendido silencio. ¿No fue eso un poco patético? Ja. Al ver esto, Ted se echó a reír de inmediato. Por favor, era solo una broma. Soy un oso. Jeje. Los dos rieron torpemente. Pero en serio, Emma, continuó Ted con seriedad, si de verdad te encuentras con alguien así, o tienes que encontrar la manera de escapar de él, o si no puedes, asegúrate de que se mantenga alejado de ti. Si necesitas ayuda, dímelo cuando quieras. El tío Ted tiene la cabeza llena de ideas. Emma asintió y sonrió. Tienes toda la razón, y es exactamente lo que pienso yo también. No te preocupes, hazlo. Ted lo animó. Tanto Rango como yo te apoyaremos. Ah, y déjame contarte un secreto. Mirando a Emma, que mantenía su porte elegante, la bromeó deliberadamente. Rango tiene una pistola Glock en la mesita de noche de su dormitorio. Si la necesitas, puedo encargarme de ellas cuando quieras. En realidad, Emma se sorprendió un poco y luego sonrió. Si lo necesito, lo haré. No lo menciones, somos familia. Sí, familia. Fin del capítulo 28. Capítulo 28. Los amigos mágicos. Capítulo 28. Los amigos mágicos. En un pequeño y bien cuidado patio delantero, un grupo de personas, empapadas en sudor por el sol abrasador, observaban ansiosamente el camino a lo lejos. Era mediodía, la hora más calurosa del día, pero ninguno de ellos se atrevía a entrar en la casa, como si hubiera algo dentro que desesperadamente querían evitar. Rugido. Un rugido como el aullido de un animal resonaba incesantemente desde el piso de arriba, haciendo vibrar las ventanas. Gloria. Una mujer blanca de mediana edad se aferraba a su delantal, con los ojos llenos de preocupación. Preguntó con ansiedad a la persona a su lado. El estado de Lisa está empeorando. ¿De verdad tu novio puede hacer exorcismos? Bien, Gloria recordó el comportamiento confiado de Rango al mediodía, dudó por un momento, pero luego dio una respuesta afirmativa. Probablemente pueda. Nunca hace promesas vacías. Probablemente. En ese momento, un hombre empapado, con una Biblia en la mano y vestido de sacerdote, salió de entre la multitud. Su tono era claramente de desagrado. ¿Crees que los exorcismos son pan comido? Este es un trabajo que requiere enfrentarse directamente al diablo. Un paso en falso y serás poseído y arrastrado al infierno. ¿Oye? ¿Qué haces aquí? El rostro de la madre de Lisa cambió drásticamente al ver a este hombre. Furiosa, intentó empujarlo por la puerta. Apenas media hora antes, este sacerdote no invitado había llegado a su puerta afirmando que podía realizar un exorcismo para su hija, pero el precio era bastante elevado. La madre, desesperada por su hija, no le importó el costo y de inmediato sacó todos los ahorros de la familia. Pero para su sorpresa, en cuanto este hombre entró en la habitación y vio a Lisa, sintió que le temblaban las piernas de miedo. Recitó la Biblia decenas de veces, pero no le surtió efecto. En cambio, vomitó encima. Finalmente, salió corriendo del dormitorio, llorando y gimiendo. Al ver su comportamiento poco fiable, los padres de Lisa sospecharon de inmediato y le exigieron sus credenciales. Sin embargo, el sujeto no tenía nada. Era claramente un sacerdote fraudulento que intentaba estafar dinero. Oye, no me toques. Ya te devolví el dinero. ¿Qué más quieres? Después de que el falso sacerdote fue expulsado bruscamente, la mujer india que compartía la casa con Gloria le susurró. Recuerdo que ustedes dos bajaron juntas al mediodía, ¿por qué llegaste primero y tu novio aún no ha aparecido? Oh, Gloria parecía avergonzada. Dijo que este era su primer exorcismo en América y que quería preparar una entrada muy ceremonial. Bicho raro. Un momento después, mientras todos esperaban ansiosamente, un taxi amarillo salió a toda velocidad de la intersección y luego se detuvo en seco en la puerta principal, atrayendo la atención de todos. La ventanilla bajó ligeramente y una mano extendió casualmente una colilla de cigarrillo, que luego cayó al suelo con un movimiento de muñeca. La puerta se abrió de golpe y un hombre con un elegante traje negro y una impecable camisa blanca salió con tranquilidad.
Rango miró a la multitud, luego lentamente sacó una pitillera, la encendió, exhaló una bocanada de humo azul pálido y dijo en voz baja: «Dirige el camino». La gente en el patio intercambió miradas desconcertadas, sin saber qué estaba haciendo ese tipo pretencioso. Incluso Gloria se encogió torpemente. No era de extrañar que llegara tan tarde. Había ido a comprar un traje. «¿Gloria?», preguntó Rango, desconcertado. Arriba», señaló Gloria, y luego explicó su identidad a los padres y vecinos de Lisa. Frente a las miradas interrogativas y los susurros de la multitud, Rango simplemente sonrió y caminó directamente hacia la casa. Pero justo en ese momento, el sacerdote fraudulento que había sido expulsado anteriormente regresó de algún lugar. Bloqueó la puerta, miró a Rango de arriba abajo y luego preguntó con escrutinio y sospecha en sus ojos: «¿Has leído la Biblia?». Rango negó con la cabeza. «¿Crees en Dios?», presionó. Rango dudó por un momento y luego asintió. «¿Y qué pasa con Jesús?». «Oh, no creo en eso». «¿Qué?». El sacerdote se quedó atónito. «¿Crees en Dios, pero no en Jesús?». Rango se encogió de hombros y rió entre dientes. «Amigo, no creo que al Hijo de Dios se le pueda matar con 3 clavos. Conozco a un tipo que recibió 9 balazos y sigue vivito y coleando. ¿Te atreves a blasfemar?». El sacerdote fraudulento, ahora seguro de que el otro era un estafador, se paró en la puerta y dijo con severidad: «Eso de ahí arriba no es un demonio cualquiera. Que un blasfemo como tú suba ahí no es diferente a un suicidio. Sal de aquí. Necesitamos exorcistas de verdad». Rango sonrió levemente, se acercó al oído del falso sacerdote y susurró: «Aprecio tu preocupación, pero la fe es para la autodisciplina. Si vas a usarla para disciplinar a otros, tendré que ser implacable. Así que, si no quieres una paliza, muévete y quítate del camino». Con eso, Rango lo empujó a un lado sin ninguna cortesía, luego, con un cigarrillo colgando de sus labios, subió las escaleras hacia el dormitorio. Al observar la espalda confiada del hombre, el sacerdote frunció el ceño y lo siguió de inmediato. En el pasillo, fuera del dormitorio, Rango se detuvo y se giró para mirar al grupo que lo seguía. «Con tantos observando, no puedo hacer un exorcismo. Simplemente elijan a un representante para que me acompañe». El sacerdote estafador inmediatamente levantó la mano, ansioso por presenciar la humillación de su colega. Pero antes de que pudiera dar un paso, el padre de Lisa rápidamente dio un paso adelante, lo agarró del brazo, lo empujó a un lado y dijo con firmeza: «Entraré contigo. Soy su padre. Necesito estar a su lado». «De acuerdo», Rango asintió y su mirada se posó en el corpulento y barbudo padre. Tras considerar en silencio sus métodos de exorcismo, poco suaves, advirtió solemnemente: «Debo recordarte que, una vez en la habitación, haga lo que haga, no podrás detenerme. Recuerda, esto es crucial para el éxito del exorcismo. ¿Entiendes?». Al ver su expresión seria, el padre de Lisa asintió rápidamente. «Entendido, entendido. Hagas lo que hagas, no te detendré. No me preguntes por qué». «No te preocupes», el padre de Lisa se dio una palmadita en el pecho de inmediato, prometiéndole: «He visto el mundo. No me sorprenderá nada de lo que pase dentro. Adelante. Estoy listo». «Está bien entonces, oye, hijo de puta». Con eso, Rango rápidamente se puso sus nudillos de bronce de la Santa Cruz y abrió la puerta de una patada. El padre de Lisa la siguió de cerca y cerró de inmediato la puerta del dormitorio tras él. «Maldita sea, sal de aquí». Rango miró a la delgada chica de ojos oscuros que estaba en la cama, luego, sin decir palabra, levantó el puño, listo para atacar. Pero al segundo siguiente, un grito ronco y penetrante salió de la boca de la niña: «Rango. Hijo de puta». Al oír esa voz familiar, Rango retiró el puño de inmediato, miró a la chica poseída por un demonio y exclamó con incredulidad: «¿Kira? Jajaja, ¿qué pasa, hermano? Hijo de puta. Te he echado mucho de menos». Al segundo siguiente, bajo la mirada sorprendida del padre de Lisa, el nuevo exorcista y su hija poseída por un demonio se rieron y chocaron los puños en un abrazo de celebración. Fin del capítulo 29. Capítulo 29. La identidad del demonio de ojos amarillos. Capítulo 29. La identidad del demonio de ojos amarillos. La historia de cómo se conocieron Rango y Kira es bastante larga. En pocas palabras, se cruzaron más de una vez en África. Por supuesto, sus identidades siempre fueron opuestas. Uno era un exorcista, el otro un demonio que poseía a un humano. Después de derrotar y ahuyentar a este tipo más de 10 veces, desarrollaron una relación única y extraña. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? La voz de Rango tenía un dejo de nostalgia.
Sí, ¿cómo podría olvidarlo? Me hiciste pasar un mal rato en aquel entonces. Lisa, no, ahora debería llamarse Kira, tomó el cigarrillo que le ofreció Rango, dio una calada profunda y una sonrisa se dibujó en sus labios. En aquel entonces, eras un completo ingenuo. Encontraste una Biblia en algún sitio, y lo primero que hiciste al verme fue recitar el Génesis. Por favor. Kira dijo, riendo y negando con la cabeza. Ningún sacerdote recita el Génesis al realizar un exorcismo. ¿Recuerdas la escena? No parabas de repetir. Dios dijo, hágase la luz, mientras me rociabas con agua del grifo, jajaja. ¡Ey! Rango la señaló y la corrigió. Eso no era agua del grifo, era mi orina virgen, cuidadosamente preparada. Gasté varios dólares recogiendo un frasco entero en la calle. ¿Mear? ¡Qué ingeniosa eres! Jajaja. Mear. Kira se detuvo un momento y luego se echó a reír. Su risa penetrante resonó por toda la sala. No te hagas el engreído. ¿Ya olvidaste cómo te traté después? Jaja, claro, claro, exclamó Kira. Twitter, uno cantando las escrituras y el otro meando, y cuando eso no funcionó, simplemente agarraron una Biblia y me la estrellaron en la cara. Pensé que eras solo otro exorcista charlatán, pero no esperaba que me golpearas de inmediato. Caramba. Me oriné encima. Rango arqueó las cejas triunfantemente. Desde aquella pelea accidental donde derribó a Kira con las manos desnudas, se había dado cuenta de que, con el apoyo del sistema, poseía la capacidad de herir a estas criaturas con las manos desnudas. De este modo, se embarcó en un camino que lo llevó a convertirse en una pesadilla africana. Nunca esperó volver a encontrarse con este tipo en Norteamérica. Rango sonrió y estaba a punto de hablar cuando, Kira, tumbada en la cama, le gritó de repente al padre de Lisa, que estaba inmóvil contra la pared. ¿Qué haces ahí parado? Date prisa y tráele 2 cervezas a mi hermano. Tenemos que ponernos al día. ¿Cervezas? El padre de Lisa parecía desconcertado. Había imaginado innumerables posibilidades al entrar en la habitación, pero nunca esperó esta escena. Este exorcista en realidad era amigo de un demonio, e incluso podían sentarse juntos, fumar y charlar, aparentemente más cerca que los amigos comunes. ¿Habían exorcizado a su hija? ¿Fue esto algún tipo de exorcismo de psicología inversa? No le hagas caso a este tipo, dijo Rango con una sonrisa, tranquilizándolo. La situación es mucho más sencilla de lo que pensaba. No te preocupes, nada de inyecciones ni medicamentos, solo sentarnos y charlar. Este método de terapia es mucho más suave que el que solía usar. Después de un breve recuerdo, Rango le preguntó a Kira. Es bueno verte esta vez. Hay algo muy importante que necesito consultar con alguien del infierno como tú. Pregunta lo que quieras, siempre les cuento a mis amigos todo lo que sé, dijo Kira, inclinando la cabeza. Rango asintió levemente, con tono serio. El demonio de ojos amarillos, ¿has oído hablar de él? ¿Azazel? Exclamó Kira sorprendida. ¿Por qué preguntas por él? No te preocupes por eso. Solo dime todo lo que sepas, dijo Rango con seriedad. Kira le dirigió una mirada profunda, con un destello de vacilación en sus ojos, antes de hablar finalmente. No sé mucho sobre él, solo la información más difundida en el infierno. Es un demonio de nivel príncipe del infierno y la mano derecha de Lucifer. Tiene un alto cargo de poder allí. Alguien como yo ni siquiera tiene derecho a conocerlo. ¿Qué significa el nivel príncipe del infierno? En pocas palabras, es uno de los seres más poderosos del infierno. Solo hay un puñado de entidades en todo el infierno que puedan rivalizar con él. Kira dijo con seriedad. Oye, por los viejos tiempos, te doy un consejo. No lo provoques fácilmente. A diferencia de un pequeño demonio como yo, que solo puede poseer personas, Azazel posee muchas habilidades inimaginables, y hizo una pausa, aparentemente recordando aquellos escalofriantes rumores. Circulan rumores en el infierno de que planea apoderarse del liderazgo de la Legión Infernal. Si lo logra, ni Lucifer podrá con él. Un personaje tan poderoso es alguien con quien no puedes permitirte meterte. Al escuchar esto, la expresión de Rango se volvió extremadamente seria. Ya había obtenido una comprensión general de esta criatura llamada demonio de ojos amarillos a través de las palabras fragmentadas del padre Amos en el museo, pero después de escuchar las palabras de Kira hoy, se dio cuenta aún más claramente del aterrador oponente que estaba a punto de enfrentar. ¿Podría realmente vengar a su familia? Justo cuando se hundía en una profunda duda, el patrón en su muñeca derecha de repente emitió una tenue luz azul, e instantáneamente un poder frío pero resuelto surgió a través de su cuerpo.
Miró la luz azul, permaneció en silencio por un momento y luego una sonrisa confiada apareció gradualmente en sus labios. Así es. Él también tenía su propia carta del triunfo. El demonio de ojos amarillos podría comandar el ejército del infierno, y mientras pudiera seguir llenando la barra de progreso del sistema, un día él también podría convocar a su propio ejército de criaturas invocadas. El demonio de ojos amarillos posee una variedad de habilidades inimaginables, y por cada criatura invocada, el anfitrión puede extraer un rasgo de ella. Desde la burla de oso de Ted hasta los huesos de hierro de Megan, a medida que sus invocaciones se multiplican y desbloquea habilidades más increíbles, un día estará hombro con esos dioses y demonios, tal vez incluso superándolos. Apretando los puños, la mirada de Rango se calmó. Se levantó con decisión y rió entre dientes al ver a Kira tranquilamente en la cama. Está bien, viejo amigo, hizo un gesto con la mano, regresa al infierno. Nos vemos la próxima vez. ¿Volver? Kira replicó de inmediato. ¿Sabes lo difícil que es para mí encontrar un anfitrión adecuado para poseer? Por favor, somos viejos amigos, solo finge que nunca me has visto. Deja de decir tonterías y regresa al infierno. Rango permaneció impasible. Si no fuera por su antigua amistad, ya habría atacado. ¡No! Kira, que estaba sonriendo, inmediatamente se puso furiosa. De repente, saltó de la cama al suelo, sus ojos oscuros penetrando a Rango como cuchillas afiladas. Has arruinado mis planes una docena de veces, ni se te ocurra detenerme esta vez. ¿No te vas, eh? Rango se encogió de hombros con indiferencia y luego asintió con la cabeza al padre de Lisa. ¿Por qué no sales un rato? La escena que está a punto de desarrollarse podría no ser muy agradable. ¿Eh? Oh. Vale, vale. Adelante. El padre de Lisa, ya cuestionando su existencia, salió inmediatamente corriendo, asegurándose de cerrar la puerta detrás de él. Justo cuando todos en el pasillo estaban a punto de preguntarle qué estaba pasando dentro, una feroz pelea estalló repentinamente en la habitación, acompañada de rugidos furiosos y golpes apagados de puñetazos y patadas. Que te jodan. ¿Intentas obligarme a patearte el trasero? Recoge tus dientes frontales, recoge tus dientes frontales. Mientras tanto, lejos, en la costa este, en Long Island, Nueva York. Ted se estaba despertando lentamente de su siesta de la tarde. Estiró perezosamente sus extremidades, preparándose para levantarse e ir al baño. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse de la cama, de repente sintió una extraña sensación debajo de las sábanas. Ted frunció el ceño y retiró la manta, pero la vista que tenía frente a él hizo que sus ojos se abrieran de inmediato. ¡Mierda! Debajo de las sábanas estaba la cabeza completamente cortada de un oso de peluche, ubicada exactamente como la escena de la cabeza de caballo de El Padrino. 30. Capítulo 30. Mierda. Capítulo 30. Mierda. En el mostrador de la cocina, los dedos de Emma agarraron el cuchillo frío, cuya hoja se deslizó lentamente por el borde de un frasco. Cada vez que la gelatina roja brillante manchaba la punta, ella cerraba los ojos ligeramente, su lengua lamía suavemente la hoja, su expresión era de puro disfrute. En su anterior hogar, su padre siempre le prohibía tocar objetos afilados, pero en su nuevo hogar se sintió liberada, capaz de experimentar este placer sin restricciones. Sin embargo, este placer retorcido no duró mucho. De repente, una mano se extendió y rápidamente le arrebató el cuchillo de la mano. Megan le señaló a Emma con el mango, con un tono inusualmente serio. Como buena chica, debes saber cómo protegerte a ti misma y a los demás, y mantenerte alejada de posibles peligros. Si quieres comer algo, siempre puedes decírmelo. Sin embargo, hizo una pausa y luego examinó a Emma con una mirada casi escrutadora, antes de tomar sin dudarlo el frasco de la mano de Emma y arrojarlo directamente a la basura. Tu consumo de azúcar hoy es realmente excesivo. Por tu salud, los alimentos con alto contenido de azúcar estarán prohibidos durante las próximas 18 horas. Prohibido. Emma frunció el ceño, y su insatisfacción se transformó rápidamente en ira. Solo eres un robot que mi tío envió para cuidarme. ¿Qué derecho tienes a decidir lo que debo hacer? Ahora, sácame otro frasco de mermelada del refrigerador. Ahora. Al darse cuenta de que su robot, normalmente obediente, se atrevió a desobedecerla, Emma inmediatamente señaló el refrigerador y gritó. Megan simplemente sonrió y negó con la cabeza. Mi deber es proteger tu salud física y mental. Cualquier comando que pueda perjudicarte será bloqueado automáticamente por mi programa. Fenómeno.
Emma miró fijamente a Megan por un rato, y al ver que ella realmente no reaccionaba, maldijo por dentro con frustración. En ese momento, una maldición proveniente del dormitorio del piso superior rompió la tensa atmósfera en la cocina. Joder, joder, joder. Ted, cargando con la cabeza del oso de peluche cruelmente cortada, bajó las escaleras furioso. Al ver esto, Emma, cuya expresión había sido algo sombría, gradualmente se curvó en una sonrisa fría. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo pudiste meter algo tan sangriento en mi cama? Ted golpeó la cabeza del osito de peluche contra la mesa y gritó furioso. No lo niegues. Solo somos unos pocos en esta casa. No podría ser nadie más que tú. Megan cogió el osito de peluche, lo escaneó y negó con la cabeza. No se encontraron otras huellas además de las tuyas. Si alguien no hizo esto deliberadamente con guantes, la única explicación es que lo hiciste mientras caminabas dormido. ¿Qué? ¿Sonambulismo? Ted parecía desconcertado. No recordaba haber tenido esa costumbre. Ted, permíteme recordártelo de nuevo, dijo Megan con seriedad. Rango me advirtió que evitara decir palabrotas delante de Emma. Tu comportamiento es perjudicial para el bienestar físico y mental de la niña. Cállate, Meg. Ted no tenía tiempo para las quejas de esta ama de casa cibernética. Se giró hacia Emma y preguntó con timidez. Emma, ¿tú hiciste esto? Emma miró al osito de peluche que solo tenía la cabeza sobre la mesa y dijo con indiferencia. Nunca juego con estas cosas. Ted examinó a Emma y, al ver su expresión tranquila y su falta de culpa, sus dudas disminuyeron un poco. No fuiste tú, ni fue Megan, así que debió haber sido un fantasma. Ted gruñó, luego de repente recordó algo, agarró el osito de peluche de la mesa, se giró y se fue, moviéndose rápidamente sus cortas piernas, desapareciendo por el pasillo. Al observar su apresurada figura, Emma preguntó desconcertada. ¿A dónde va? Megan sonrió, sin revelar nada, pero recogió la mochila de Emma y le indicó. El autobús escolar llegará en menos de 5 minutos. Buena chica, deberías quedarte en la puerta y esperarlo en silencio. Emma miró la sonrisa perpetuamente mecánica de Megan, luego silenciosamente se colgó la mochila sobre el hombro y se dirigió hacia la puerta principal. Ella ya había decidido que una vez que su tío regresara, le haría levantar todas las restricciones que Megan le había impuesto. Mientras tanto, Ted había corrido al sótano. Acababa de recordar que la casa no solo estaba realmente embrujada, sino que también guardaban docenas de fantasmas como bancos de energía. Al abrir la puerta del sótano, Ted miró hacia atrás y, al ver que Emma no lo había seguido, cerró la puerta de golpe y gritó. Salgan. Salgan todos. Unos segundos después, nada había cambiado en el sótano. Ni siquiera había un fantasma allí. Al ver esto, Ted se molestó aún más y dijo. No me culpes por no avisarte. Si no sales después de que te llame 3 veces, haré que Rango te suba el alquiler. Esta vez, tan pronto como terminó de hablar, decenas de cabezas aparecieron instantáneamente de la pared, como trofeos montados, densamente agrupadas y escalofriantes. Ted, reprimiendo las náuseas, levantó la cabeza del osito y preguntó. ¿Quién ha hecho esto? Maldita sea. ¿Quieres revelarte en cuanto Rango se vaya? Los numerosos espíritus terrenales intercambiaron miradas desconcertadas. Rango les había ordenado que no se manifestaran en la villa antes de partir. Bajo su techo no se atrevieron a hacer nada parecido. Moira, la criada más cercana a Rango, afirmó con firmeza. No nos hemos ido desde que Rango se fue. Definitivamente no hicimos esto. ¿Te atreves a mentirme? Ted no les creyó en absoluto y amenazó directamente. Si sigues sin admitirlo, tendré que pedirle a Rango que te duplique el alquiler otra vez. 12 meses de alquiler de depósito, 1 mes por adelantado. Me parece bastante bien. Al escuchar esto, los espíritus terrestres, que solo se habían asomado, entraron en pánico instantáneamente y revelaron sus formas completas, llenando todo el sótano. Sus expresiones estaban llenas de impotencia y súplica. Algunos incluso se arrodillaron en el suelo, jurando a Dios que no tenían nada que ver con eso. Al ver esto, Ted sintió una punzada de lástima. Mirando su miserable estado, ciertamente no parecían el tipo de espíritus que podrían hacer tal cosa. Entonces, ¿viste quién lo hizo? Ted suavizó el tono y volvió a insistir. Los numerosos espíritus terrestres se miraron entre sí y permanecieron en silencio durante un largo tiempo. Justo cuando Ted pensaba que no iba a conseguir nada, un espíritu terrenal con aspecto de adolescente levantó débilmente la mano y dijo. Yo, me escabullí a tomar un poco de aire fresco anoche y vi a la señorita Emma en su habitación con un osito de peluche idéntico. ¿Y qué?
Y ella apuñalaba repetidamente al osito de peluche con un cuchillo de carne, gritando ferozmente: «¡Deja a mi tío!». ¿Qué demonios? Fin del capítulo 31. Capítulo 31. Ted. ¿Crees que no tengo miedo? Capítulo 31. Ted. ¿Crees que no tengo miedo? Lo sabía. Ted salió corriendo del sótano, maldiciendo con los dientes apretados. Sabía que ese pariente que apareció de repente definitivamente no era una buena persona. Estaba furioso. Aunque a menudo se identificaba como un oso, sabía perfectamente que su verdadera forma era solo un oso de peluche de 60 centímetros. Poner la cabeza de un oso de peluche en su cama no era diferente a poner una cabeza humana ensangrentada en la cama de una persona normal. Emma. Emma, ¿dónde está esa maldita mocosa? Ted corrió a la sala, buscando y maldiciendo. Mierda. Sal. Ella acaba de subir al autobús escolar. La voz de Megan era tranquila e indiferente. Sostenía una aspiradora y limpiaba la casa rápidamente. ¿Qué quieres con ella? Claro. Esa pequeña zorra. Ted estaba furioso, pero se tragó las palabras. Respiró hondo, reprimiendo con fuerza la ira, y negó con la cabeza. No es nada, tú sigue con tus asuntos. Dicho esto, Ted abandonó a Megan y se dirigió directamente al dormitorio. Iba a llamar a Rango para contarle lo que había descubierto. Rango le había dado instrucciones a Megan antes de irse. Nadie debía hacerle daño a Emma. Si se lo contaba, esta ciberniñera probablemente no lo ayudaría a vengarse. Incluso podría proteger a Emma prematuramente. Ese no era el resultado que él quería. Ted sacó su teléfono y estaba a punto de marcar el contacto de emergencia cuando su dedo se detuvo de repente. De repente se dio cuenta de que si decirle a Megan no funcionaba, decírselo a Rango no tendría el mismo resultado. Necesitaba pruebas más sólidas. Después de pensar por un momento, Ted marcó otro número en su teléfono. 2 horas después, en un bar de Keynes. ¿Qué pasa, amigo? Ni lo menciones. Kevin, que había seguido el pedido de Ted, lo saludó con un complejo choque de puños y luego preguntó con entusiasmo: ¿encontraste todo lo que pedí? No te preocupes, no hay ningún rincón en Keynes que no conozca. Kevin sonrió misteriosamente, miró a su alrededor y sacó una carpeta manila sellada de su chaqueta, con tono cauteloso. Está todo aquí. Tómate tu tiempo para revisarlo. Tendré que devolverlo más tarde. No te preocupes. Ted apagó rápidamente su cigarrillo, se frotó las patas y abrió ansiosamente la carpeta. Dentro había un informe detallado de la investigación policial sobre el suicidio del padre de Emma. A medida que pasaba las páginas, su expresión se volvía cada vez más seria y sus patas temblaban ligeramente. Maldita sea. ¿De dónde sacaste todo esto? Ted levantó la vista, asombrado. La información era increíblemente detallada, con texto claro e incluso fotos de la escena del crimen. ¿Kevin era algún tipo de agente secreto? ¿Un agente de los hombres de negro? Kevin se encogió de hombros con indiferencia, bajando la voz hasta el oído de Ted. Solo te diré esto. Además de ayudar a la mafia a mover bienes robados, tengo otra identidad, soy informante de la policía. Ted hizo una pausa y exclamó sorprendido. Genial, suena bien, al menos parece un trabajo legítimo. Lo arriesgué todo para sacar esto de la comisaría. Date prisa y míralo, tengo que devolverlo pronto, instó Kevin. No te preocupes, lo he leído todo y solo hay una conclusión. Ted terminó de analizar la información, luego la relacionó con el extraño comportamiento de Emma durante los últimos días y dijo con seriedad: esa pequeña perra es una asesina nata. Golpeó los documentos sobre la mesa con la pata, hablando con un miedo persistente. Hace 2 años, su niñera, que la cuidaba, murió accidentalmente al caerse. Hace 1 año, su compañera de clase se cayó misteriosamente de un acantilado y murió. Luego, su maestra tuvo un accidente de coche, y luego la nueva niñera murió en un incendio en su casa. ¿Y adivina qué? El padre de esa perra murió unos días después, y fue un maldito suicidio. Según los informes, la última persona con la que estas personas a su alrededor tuvieron contacto antes de morir fue Emma, e incluso cuando su padre se suicidó, Emma era la única en el lugar de los hechos. Especialmente en la escena del suicidio de su padre, el informe policial registró que el lugar estaba impregnado de olor a gas. Si el padre irresponsable de Emma ya planeaba morir intoxicado por gas, ¿por qué se tomó la molestia de dispararse? ¿No es una contradicción? Y lo más indignante es que la policía también encontró restos de somníferos en el informe de la autopsia. Después de terminar este largo análisis, Ted se reclinó en su silla y abrió los brazos. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Kevin asintió con seriedad.
Entonces, ¿el padre de Emma es inmortal? No puede morir pase lo que pase. Ted miró a Kevin en estado de shock y le preguntó, ¿acabas de decir que eres un informante de la policía? Así es, ¿y? Nada, solo sigue transmitiendo información honestamente de ahora en adelante. No intentes más analizar la inteligencia tú mismo. Tras el chiste, la expresión de Ted se tornó seria. El padre de Emma tomó somníferos, ¿cómo pudo dispararse? Es obvio que Emma lo hizo, pero reorganizó la escena para que pareciera un suicidio. Además, esta información demuestra que la policía realmente sospechó de Emma, pero no tomó más medidas debido a su edad y a la falta de pruebas. Joder, le dije a Rango hace mucho tiempo que esta perra estaba loca, pero no me creyó. Kevin asintió al darse cuenta de repente y preguntó con preocupación, ¿y ahora qué vas a hacer? Si de verdad es una asesina nata, basándonos en su pasado, eres la persona más peligrosa de la casa ahora mismo. Ted encendió un cigarrillo, dio unas caladas con el ceño fruncido y luego se decidió. Tengo que enfrentarme a ella cara a cara. Ahora, tengo algo sucio sobre ella. Si se atreve a hacerme algo, le daré esta evidencia a Rango y la enviaré de vuelta al orfanato. ¿Oye? Ten cuidado, amigo. Esa chica no parece alguien que pueda negociar bien, advirtió Kevin. Hombre, Ted se burló. Claro que no hablaré de esto con ella en casa. Pronto saldrá de la escuela. La sacaré desarmada. ¿Crees que será rival para mí? Luego añadió amenazante. Si se atreve a portarse mal, le daré una lección. Incluso si la mato accidentalmente, con esta evidencia, Rango lo entenderá. Con eso, Ted bebió su cerveza y salió del bar, dirigiéndose directamente a la escuela. Kevin guardó silenciosamente los documentos sobre la mesa y los siguió de cerca, completamente inconsciente de las varias miradas maliciosas fijas en él desde el otro lado de la barra. Fuera de las puertas de la escuela primaria Ridgemont. Emma, cargando su mochila, estaba a punto de abordar el autobús escolar hacia casa cuando se detuvo abruptamente en la puerta de la escuela. ¿Qué haces aquí? Le preguntó a Ted, que caminaba hacia ella sin disimular su disgusto. Jaja, no te preocupes, Emma, dijo Ted, intentando mantener la calma. Tengo algo que quiero hablar contigo a solas. Me pregunto si te interesaría. No, respondió Emma con frialdad, volviéndose hacia el autobús escolar. Pero entonces Ted añadió, aunque esté relacionado con la muerte de tu padre, ¿sigues sin interesarte? Emma, que había estado bastante serena, se detuvo al oír esto. Se giró y miró a Ted con atención. Entonces, una sonrisa que había practicado innumerables veces se dibujó en sus labios. Bueno, ¿dónde quieres hablar? Está cerca, en el bosque detrás de mi casa. No hay mucha gente, perfecto para charlar. Mirando la expresión inescrutable de Ted, Emma asintió levemente, con el rostro inexpresivo. Media hora después, los dos llegaron al bosque detrás de la casa del asesinato. Estaba oscureciendo y solo unos pocos rayos débiles de sol luchaban por penetrar el denso dosel, salpicando el suelo y aumentando la atmósfera inquietante. Pisando el barro y las hojas caídas, Emma miró a su alrededor y, al ver que no había nadie, de repente fingió pánico y gritó. ¿A dónde me llevan? Este lugar es oscuro y remoto, tengo mucho miedo. Ted se sacudió el barro de los pies y dijo irritado. Joder. ¿Crees que no tengo miedo? Tendré que volver solo más tarde. ¿Qué dijiste? Fin del capítulo 32. Capítulo 32. No deberíamos ser nosotros quienes te adoptemos. Capítulo 32. No deberíamos ser nosotros quienes te adoptemos. La atmósfera ya tensa se intensificó instantáneamente. Tío Ted, ¿qué quisiste decir con eso? Emma agarró fuertemente la correa de su mochila, interrogándolo mientras movía sutilmente sus pies hacia atrás para crear distancia entre ella y el animal de peluche a su lado. Los labios de Ted se curvaron en una sonrisa desdeñosa, con los ojos brillando de satisfacción. Tómalo como una amenaza y deja de fingir ser un corderito. Te he descubierto. Pequeña perra. Ted rugió de forma preventiva, con voz aguda y amenazante. Pensé que eras un poco precoz y excéntrico. Pero ahora me doy cuenta de que eres un completo demonio. Un asesino en serie. Un psicópata. Deberías haber sido adoptado por bastardos como Jeffrey Dahmer, John Wayne Negaki y el asesino del Zodíaco. Sus palabras se volvieron cada vez más crueles. Qué lástima que seas una chica, si no, te habría enviado al campamento Crystal Lake y Jason te habría cuidado. Emma, enfurecida por estas palabras, gritó furiosa. Escucha las tonterías que estás diciendo. Voy a llamar a la policía y a demandarte. Ted replicó. ¿Por qué no te demandas tú mismo primero? Conozco todos tus secretos.
Ted amenazó, señalándose la cabeza. Están todos aquí. Te lo advierto, más te vale que te portes bien estos próximos días, o no te garantizo que no lo contaré todo. Sin embargo, las emociones de Emma se calmaron extrañamente ante la amenaza de Ted. Ella examinó al desarmado Ted, que solo le llegaba a la cintura, con una fría sonrisa en sus labios. ¿Qué pruebas tienes? Ninguno. Ted respondió con seguridad. Pero tengo motivos de sobra para sospechar de ti. Sobre todo después de leer el informe policial sobre la muerte de tu padre. Todo apunta a homicidio, y tú eras el único presente. Se lo diré a Rango cuando regrese, dijo Ted con seguridad. Verás, no necesito que me crea, solo necesito sembrar la sospecha entre ustedes dos. Aplauso, aplauso, aplauso. Tan pronto como terminó de hablar, Ted se sorprendió al encontrar a Emma aplaudiendo. Los aplausos tenían un matiz de sarcasmo y provocación. Bajo su mirada desconcertada, Emma se acercó a él paso a paso, con una fría sonrisa jugando en sus labios. Tenía la esperanza de que vivieras una noche más, pero no esperaba que estuvieras tan ansioso por morir. ¿Qué deseas? Al ver el avance implacable de Emma, Ted retrocedió unos pasos involuntariamente, apretándose contra el tronco del árbol que tenía detrás. Te aconsejo que no seas impulsivo. Entrené artes marciales con Rango, no me obligues a luchar. Boxeó con su sombra el aire frente a él, lanzando un gancho de izquierda y un golpe recto de derecha, pero desafortunadamente, ni siquiera produjeron un sonido, y con sus patas peludas, parecían débiles y cómicos. ¿Estás tratando de hacerme reír? Emma sonrió con desprecio y luego aceleró hacia él. No hubo testigos presentes. Siempre y cuando se haya tratado de Ted, todo podría atribuirse a un accidente. Con su resolución endurecida, los ojos de Emma se volvieron cada vez más feroces, revelando una frialdad y una crueldad mucho más allá de su edad. Sin embargo, Ted no iba a quedarse de brazos cruzados. Después de calcular la distancia entre ellos, inmediatamente agarró el tronco del árbol detrás de él con ambas patas, luego empujó sus caderas hacia arriba, usando el impulso para lanzar sus piernas al aire y patear a Emma en el pecho. Este ataque repentino tomó a Emma con la guardia baja y la tiró al suelo. Ted aprovechó la oportunidad para saltar sobre ella, encerrando sus piernas alrededor de su cuello y lanzando golpes sobre su rostro. He estado en tantos lugares embrujados con Rango, ¿y crees que puedes pelear conmigo, pequeño mocoso? Hola. Ted imitó el estilo de los maestros de Kung Fu de las películas, gritando mientras luchaba. Luego soltó el cuello de Emma, dio una docena de pasos hacia atrás y se preparó para correr y asestarle una patada voladora. Aprendí este movimiento en el dojo. Ese tal Rango se reía del taekwondo, llamando los movimientos sofisticados. Ahora le daré una lección que no olvidará. Pero solo había recorrido la mitad del camino cuando se detuvo abruptamente, mirando con incredulidad la escena que tenía delante. Esa maldita mocosa había sacado una pistola de su bolso. Emma se lamió la sangre de los labios y luego agarró con fuerza la pistola que había encontrado en la habitación de Rango. ¡Ey! Al mirar el hocico oscuro, Ted reprimió su miedo, intentando disimularlo con un tono desenfadado. Esto no es algo que un niño deba tocar. ¿Una niña? ¿De verdad crees que soy una niña? Se burló Emma. Miró la pistola que tenía en la mano, parpadeando con inocencia. Además, ¿no me enseñaste, Ted? Si no puedes alejarte de esa persona molesta, haz que se aleje de ti. Maldito mocoso. Ted se maldijo por ser tan hablador, y luego forzó una expresión despreocupada. Bien. Dispara. Olvidaste que tengo la barriga llena de relleno. Aunque me dieras, quizás no muera. Está bien, solo quiero verte goteando algodón. Al notar que Ted retrocedía lentamente, Emma no dudó en activar el seguro, apuntando a su pecho y apretando el gatillo. «Oye. Rango», gritó Ted de repente, con la voz teñida de una esperanza desesperada. Desafortunadamente, el pequeño psicópata frente a él permaneció impasible. Al ver esto, desistió de resistirse y huyó en zigzag. Estallido. El disparo atravesó el aire, haciendo crujir las hojas circundantes. Afortunadamente, Emma claramente no había recibido entrenamiento de tiro profesional. La bala se fue muy desviada del objetivo. Joder, ¿de qué hay que tener miedo con una puntería como esa? Al ver que la bala se desviaba a varios metros de su curso, la confianza de Ted aumentó y continuó su carrera serpenteante hacia su casa colina abajo. Estaba agradecido de haber elegido un lugar no muy lejos de casa. Había un barrio residencial no muy lejos de allí. No creía que Emma se atreviera a disparar imprudentemente allí.
Después de disparar varios tiros que fallaron a Ted, Emma dejó de disparar a ciegas, guardó su pistola en su bolso y continuó su implacable persecución, sin mostrar señales de dejarlo ir. Fin del capítulo. Condiciones de desbloqueo del capítulo. 500 piedras de poder. Un capítulo 10 reseñas. Un capítulo más de 10 capítulos avanzados en P4 Treon. Soulforger 33. Capítulo 33. El alboroto de Megan. Capítulo 33. El alboroto de Megan en casa. Megan permaneció como una estatua en la puerta, con la mirada fija en el camino que conducía a la escuela. Hacía poco rato, el autobús escolar había pasado por su casa sin detenerse a dejar a Emma, como era habitual. Inmediatamente llamó a la maestra de Emma, quien le dijo que Ted la había recogido y que ella no había subido al autobús. Pero cuando llamó a Ted, no hubo respuesta. Presintiendo que algo andaba mal, Megan contactó a Rango. Rango le dijo que esperara otra media hora y que si aún no podía comunicarse con Ted o Emma, llamara al 911. A 5 minutos de que terminara la media hora, Megan estaba lista para marcar el 911. ¡Ayuda! De repente, un grito desgarrador de auxilio llegó desde el patio trasero de la villa. Al escuchar esa voz familiar, Megan, que estaba parada en la puerta, giró instantáneamente 180 grados, sus pupilas marrones fijas en la fuente del sonido, como si confirmara algo. ¡Ayuda! Alguien intenta matarme. Maldita sea. ¿Dónde están todos? Los gritos de auxilio de Ted resonaron por el bosque. Corrió mirando hacia atrás, solo para ver a Emma pisándole los talones, acortando la distancia. Desafortunadamente, debido a la mala reputación de su casa, casi no había otros residentes en el vecindario y sus gritos de ayuda cayeron en oídos sordos. Al darse cuenta de que sus llamadas eran inútiles, Ted bajó la voz y gritó en falsete. ¡Ayuda! Un pequeño peluche, un juguete muy querido de la infancia, está siendo perseguido por un psicópata asesino. ¡Ayuda! Ted. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, la voz de Megan llegó como música celestial. El compañero cibernético salió corriendo de la casa más rápido que un atleta olímpico y se paró directamente frente a Ted. Oh, gracias a Dios. Ted respiró aliviado al verla y gritó con urgencia. Llamen a la policía. Esa pequeña psicópata detrás de nosotros es una asesina en serie y está intentando matarme para silenciarme. Megan examinó a Ted de arriba a abajo, notando su estado de pánico, e inmediatamente extendió la mano para acariciar suavemente su cabeza, una sensación fresca se extendió desde su palma. Ted, que estaba aterrorizado, se calmó bastante, pero al darse cuenta de lo que pasaba, gritó furioso. ¿Por qué intentas calmarme? Controla a esa zorra que está detrás de nosotros. Tiene un arma. Al escuchar esto, Megan inmediatamente miró a Emma, y cuando su mirada cayó sobre su mochila, su rostro sonriente instantáneamente se volvió serio. Su tono era autoritario. Emma, los niños buenos no deberían llevar armas. Entrégame el arma. PFFT, jajajaja, Emma, que inicialmente había tenido intención de hacerse la víctima, pareció divertirse con esto y se echó a reír. ¿Buen chico? No soy un buen chico. Ella se burló, ignorando las palabras de Megan e incluso sacando nuevamente la pistola de su bolso, apuntándolos. Mierda. Ted se agachó inmediatamente detrás de Megan. El cuerpo del robot debería ser capaz de soportar unas cuantas balas. Al escuchar su provocación, el rostro de Megan permaneció inexpresivo, solo frunciendo ligeramente el ceño mientras inclinaba la cabeza para escrutarla. Entonces, su tono se volvió aún más contundente cuando advirtió. Emma, si bajas el arma ahora, podría considerar un castigo leve. Pero si sigues obstinada, tendré que tomar las medidas necesarias. Así que baja el arma ahora. Ante el tono autoritario de Megan, los labios de Emma se curvaron en una sonrisa desdeñosa, y apretó el gatillo sin dudarlo. Estallido. Una bala alcanzó a Megan y la hizo volar varios metros antes de estrellarse contra el suelo. Al ver esto, Ted, sin importarle más arrastrar a Megan, maldijo y corrió hacia su casa cercana. Bang bang bang. Emma no lo persiguió de inmediato, sino que descargó su furia sobre Megan, que yacía en el suelo. Las balas llovieron, destrozando su vestido y dejando al descubierto chispas y el ruido de piezas mecánicas debajo. Ella siseó entre dientes. Nunca. Nunca me hables con un tono autoritario. Tras desahogar su ira, Emma, soportando el temblor y el dolor en las manos, fijó su mirada en Ted, que huía. Había tomado una decisión. Terminaría con esto antes de que su tío regresara. Minutos después de que Emma se fuera, una serie de penetrantes sonidos mecánicos de raspado resonaron repentinamente en el tranquilo bosque.
Megan, aparentemente dañada por repetidas heridas de bala, milagrosamente logró ponerse de pie. Su piel sintética, una vez impecable, ahora estaba destrozada, revelando una compleja estructura mecánica. Solo sus ojos y su boca permanecían funcionales, brillando con una luz fría. Su cuerpo estaba plagado de agujeros de bala, cada movimiento acompañado por el rechinamiento y el ruido metálico de las partes mecánicas internas, una vista aterradora y extraña a la vez, como algo salido de Terminator. Los ojos de Megan recorrieron rápidamente su entorno y finalmente se fijaron en la villa a lo lejos, como si estuviera buscando una presa. Entonces, su voz electrónica profunda y sintetizada rompió el silencio, carente de cualquier emoción. Chico malo. Al segundo siguiente, cayó hacia adelante, con las manos en el suelo, y cargó hacia la villa con una velocidad asombrosa, como un perro de caza. Dentro de la villa, Ted corría frenéticamente hacia el sótano, tratando de llamar a los espíritus terrestres para pedir ayuda, pero Emma era más rápida y bloqueaba su camino en el pasillo. Su cabello estaba despeinado, sus ojos brillaban con locura y sostenía una pistola, acorralando a Ted. Adiós, oso molesto. La bala, a gran velocidad, atravesó el hombro de Ted, lanzándolo al instante a volar y arrancándole el brazo. El esponjoso relleno del interior se esparció como copos de nieve, cubriendo el suelo. Ups, parece que tendré que disparar otro tiro. Los labios de Emma se curvaron en una sonrisa cruel. Luego caminó lentamente hacia Ted, desplomado, con la pistola ya apuntando firmemente a su cabeza. El ambiente se congeló al instante. Oye, no hagas esto, Emma, suplicó Ted, agarrándose desesperadamente la herida con la pata que le quedaba. ¿Recuerdas? Incluso te di dulces. No quise hacerte daño. Escúchame si no me crees. Mientras hablaba, presionó su pata contra su pecho, y una voz infantil clara y melodiosa resonó en el aire. Te amo. Al ver esto, Emma fingió sorpresa y sonrió. ¿En serio? Es una pena, porque te tengo mucha rencor. Entonces, su dedo en el gatillo se apretó lentamente, como si fuera a terminar con todo en el siguiente segundo. ¡Zas! De repente, un cuchillo de cocina afilado voló como un rayo y le arrancó con precisión el arma de la mano. Emma giró la cabeza sorprendida y vio a Megan parada en medio de la sala de estar, mirándola con ojos sin emociones. Bajo la mirada sorprendida de Emma, Megan levantó lentamente otro cuchillo de cocina afilado y dijo con frialdad: «Eres un chico malo, ahora deberías huir». Fin del capítulo.